Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Ahí lo estoy viendo a Ulises. En la medida de lo posible, aquel que no tenga, ¿sí?, algo que no se pueda mostrar, y pueden encender las cámaras, así un poco recuperamos esto de vernos un poco, estaría bueno. Así que desde ya les doy la bienvenida a lo que llamamos hoy como una especie de mesa redonda de inteligencia artificial y derechos fundamentales. Bueno, un poco para tratar los nuevos usos y costumbres, el análisis interdisciplinario que haremos un poco sobre el pasado, el presente y el futuro. Bien, esta actividad la vamos a compartir y la verdad es que estamos muy interesados en el tema porque, bueno, en las últimas semanas, en los últimos días, en los últimos meses, se ha estado hablando de este tema, entonces la verdad es que siempre está bueno tratarlo cuando un poco está agitado, está presente, así que bueno. Bueno, esta actividad está organizada dentro de lo que es el seno de la Fiesta del Libro, que es una reunión anual o una actividad anual que organiza la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires, y tuvimos la oportunidad o nos invitaron a mí, a Ulises y a Natalia, que somos los tres los que vamos a estar un poco como compartiendo esta temática. Así que bueno, yo ahora voy a hacer una breve presentación de cada uno y bueno, de a poco vamos a ir dando paso a la primera ponencia, si les parece. Bien, voy a dejar de compartir porque así ya, ahí está, ahí estamos. Bien, esta actividad, un poco como les comentaba recién, está pensada para bueno, tratar un poco sobre los cambios en la educación, ¿no?, que es la temática de la actividad de la Feria del Libro de este año, ¿no? Los cambios en la educación superior en tiempos del empleo de inteligencia artificial. Bueno, y entonces a nosotros se nos dio la posibilidad de esta, ¿no?, de abordar la temática, y en este caso voy a estar muy bien acompañada, porque va a estar Natalia Moreno Varela, ¿sí?, con una disertación sobre inteligencia artificial y cómo promovemos la enseñanza significativa y el pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial. Bien, y compartirá justamente reflexiones sobre la inminente incorporación de estas tecnologías de inteligencia artificial y la tensión que obviamente se da entre la inteligencia artificial y el goce del derecho a la educación. Así también hablará sobre la afectación del proceso de enseñanza y los desafíos para educadores y alumnos en tiempos del chat GPT. Bien, salvo preguntarle si esta actividad está buena, todo lo demás se le puede preguntar al chat GPT, eso quédense tranquilos. Bien, y por tu parte también me acompaña Ulises Medina Álvarez con Inteligencia Artificial, Cyborgs y Derechos Humanos, ¿sí?, quien realizará un análisis crítico respecto de los cambios biológicos, intelectuales y psicológicos de los seres humanos a través de la utilización de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial en el presente, futuro cercano, y con ello nuevos paradigmas y discusiones éticas y jurídicas relacionadas con sus derechos fundamentales. Para terminar, voy a estar compartiendo un poco sobre inteligencia artificial y desinteligencia jurídica, que tiene que ver un poco con, bueno, la problemática que se plantea el uso de nuevas tecnologías para resolver problemas del pasado que, en definitiva, no se han resuelto, entonces nos aquejan y nos persiguen y nos pisan los talones. Entonces, un poco eso. Y al final, si hay tiempo, haremos un poco de alivio, bien, teniendo en cuenta y recordando que hoy es viernes a la noche, bien, y somos pocos los placerosos que nos dedicamos a charlar de estas cosas desde casa o desde algún espacio académico o donde se podría decir estemos en este momento para compartir un poco esta actividad. Bueno, quiero saludar a Ulises y a Natalia. Les pido a ver si quieren un poco compartir el micrófono. Gracias, Damián. Un abrazo grande desde acá de Concepción, Chile. Saludo a Natalia. Veo muchas caras conocidas, queridos amigos, a quienes les doy las gracias por estar aquí y qué bueno que se den un tiempito, un viernes en la tarde, que siempre es bien sacrificado, ¿cierto? Fin de la semana, todos muy cansados, pero este es un tema muy importante y creo que para la humanidad es bueno que nos empecemos a plantear desde distintas disciplinas estos cuestionamientos, ¿cierto? Porque, como diré, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Eso quería agregar, Damián, así que muchas gracias por esta invitación. Y yo también los Natalia.
Es un placer estar con ustedes de nuevo en este espacio. Como dice también mi compañero Ulises, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Tenemos que reflexionar cómo nos va a afectar desde los roles que ocupamos, sea como educadores, como abogados, cuáles van a ser los desafíos y tratar de adelantarnos a estos también y procurar ocupar estos espacios. Muy bien, buenísimo. Bueno, comenzadas un poco las palabras iniciales, entonces, bueno, le damos la palabra a Ulises Medina Álvarez, quien de alguna manera ya ha participado, hemos tenido la posibilidad de compartir clases y demás, y hasta ha hecho las veces de profesor junto a mí de la Universidad de Belgrano, y hemos compartido clases también ahí en la Universidad de las Américas, así que, Ulises, te damos la palabra. Muchas gracias, Damián. Siempre es un honor aceptar las invitaciones tuyas desde el otro lado de la cordillera, y sé que es recíproco el cariño y este recibimiento tan fraterno que nos has dado este día junto a Natalia. Agradezco también la invitación, por supuesto, a la Universidad de Belgrano, que nuevamente permite estos espacios, ¿cierto? A propósito de la Semana del Libro allá en Argentina, que importante. Y a propósito de lo mismo también, de cómo la tecnología y la inteligencia artificial está haciendo que perdamos los formatos papel. A todo esto, que siempre está ese romanticismo. Yo sigo comprando libros, como pueden ver atrás mío, y nunca perderé esa costumbre. Pero bueno, no estoy aquí necesariamente a hablar de mis libros, sino de inteligencia artificial. Pero yo quiero hablar hoy día desde una perspectiva muy especial, quizá un poco polémica, quizá un poco extraña, querido asistente. Y es que, como partí hace un ratito atrás diciendo, los nuevos paradigmas sociales que plantea la inteligencia artificial llegaron para quedarse. Y el derecho, como disciplina, no se puede quedar ajena a esta situación. Han surgido nuevas preguntas a propósito de la inteligencia artificial desde lo ético, desde lo científico, pero también desde los derechos fundamentales y sobre todo del trato que están recibiendo hoy día las personas humanas. Y eso es lo que vengo a hablar hoy día. Y también de personas que quizás están superando este rango del humano, si eso es lo interesante. Y vengo a hablar precisamente de esa problemática, porque a propósito de la inteligencia artificial, hay un aspecto que se está relacionando directamente con los seres humanos, y cómo los seres humanos nos estamos relacionando a su vez con el uso de dispositivos electrónicos, ¿ya? Desde una perspectiva incluso transhumanista, esto nos está haciendo enfrentar diversos desafíos. Porque el transhumanismo como concepto es algo clave y que va a dar mucho que hablar en los próximos años, si es que no lo estamos haciendo ahora. Esto es parte de, esta charla es parte de lo mismo. Existe todo un movimiento que busca transformar la condición humana a través del uso de nuevas tecnologías para mejorar las capacidades del Homo sapiens como lo conocemos, influyendo directamente en sus características biológicas, psíquicas e incluso intelectuales para mejorar la calidad de vida de las personas en diversos aspectos, ¿ya? Pero esto, por supuesto, trae diversos cuestionamientos desde la ética e incluso desde la religión, cosa que a mí no me gusta hablar, pero es necesario decir. Se ha abierto un debate a propósito de esto, incluso a través de publicaciones publicadas por prestigiosas entidades como la Royal Society, Open Science, llevada adelante por el Dr. Ray Kumper, que sostiene que a través del uso de nanotecnologías se puede reparar el cuerpo humano a nivel celular, prediciendo incluso que hasta el año 2030 se podría alcanzar la inmortalidad a través de procesos tecnológicos. Y esto a través del uso de pequeños robots, digamos, nanobots, como se llaman. Pero esto significaría el máximo avance que hoy existe en el campo de la genética y también de la nanotecnología y la robótica. Y estos pequeños elementos serían la herramienta principal que llevaría a que los seres humanos puedan alcanzar grados de inmunidad a diversas enfermedades, incluso a mejorar sus condiciones ante el envejecimiento, y ahí es donde viene todo el tema paradigmático de la muerte también.
podría incluso llegar a superar la muerte o al menos extender sus años mucho más allá de lo que vive una persona normalmente. Este mismo científico sostiene también algo muy particular, que estamos cerca de la era de la singularidad, es decir, el momento en que las máquinas puedan superar la inteligencia de un ser humano común. Serían capaces, por lo tanto, de pensar, de actuar y tomar decisiones autónomamente. Kurzweil defiende, por lo tanto, la tesis de un síntesis entre un ser humano y una máquina. Es decir, que el ser humano mismo pueda llegar a evolucionar a través de procesos tecnológicos susceptibles de crear una nueva especie. Y esa especie sería el cyborg. Y por eso mi ponencia se llama Inteligencia Artificial, Cyborg y Derecho. Este dilema entonces significaría un cambio en una época histórico-evolutiva. Y esto mis alumnos de Derecho Político, que ahí he visto algunos presentes, lo entienden muy bien, ¿cierto? Cómo el cambio de procesos tecnológicos va cambiando las épocas y también las políticas y las dinámicas socioculturales, ¿cierto? Va marcando cambios evolutivos en el ser humano. De eso estamos hablando. Está quedando atrás la historia de una civilización humana como la conocíamos hasta ahora, y que nos va a llevar incluso, seguramente, a una edad poshumana por medio de estos procesos de singularidad tecnológica. El profesor José Luis Cordeiro, que es un asesor de la Singularity University, que es una institución que crea la NASA en el año 2009, financiada por Google, ratifica todo esto, señalando que en poco más de 30 años la humanidad va a poder ser inmune a muchas enfermedades. Puede ser, por lo tanto, curable el envejecimiento de las personas a través de mezclar tecnologías inteligentes como estos pequeños nanobots con nuestra corporeidad humana. Pero esto también, por supuesto, no deja de preocupar a muchos científicos e intelectuales, no tan solo, ¿cierto?, a personas del ámbito religioso o filosófico. A fines de marzo de 2023, hace muy poco tiempo atrás, un conjunto de expertos y personalidades de la cultura, de la ciencia y la tecnología, donde se incluyen Elon Musk, ¿cierto?, de Tesla, y Yuval Noah Harari, el autor del libro Sapiens, y ellos firmaron un llamado, un documento, solicitando pausar, por favor, 6 meses todo tipo de investigaciones que recaiga sobre inteligencia artificial, todas ellas incluso que se relacionan con el llamado ChatGPT en su 4ª generación. Este modelo de OpenAI que se lanzó recientemente por los graves riesgos que todo esto puede implicar para el avance mismo de la humanidad, solicitando que ojalá se establezcan muchos sistemas de seguridad con respecto a estas nuevas tecnologías, que existan nuevas autoridades reguladoras, que exista vigilancia y que por favor se preocupen del tema de las inteligencias artificiales y de los métodos que se están utilizando para poder distinguir sobre todo lo que es real y lo que es artificial. Porque esto podría generar incluso graves alteraciones en el campo de la economía, de la política e incluso podría llevarnos a crisis democráticas. ¿Y por qué digo a crisis democráticas? Esto puede parecer sorprendente, pero ya mucho se ha estudiado de este tema y en política electoral sobre todo se ha estudiado esta situación. Hay ingenieros también preocupados de esto y otros intelectuales a propósito de lo que se llama el Big Data o el uso de los algoritmos de Internet, que en realidad es la utilización de la misma inteligencia artificial, pero en pos de la desestabilización de ciertos regímenes democráticos, manipular la información, el uso de fake news o la contrainformación informativa en general. Eso es uso de inteligencia artificial en sí. Y uno de los ejemplos, fenómenos más paradigmáticos de esto fue el escándalo de Cambridge Analytica. Esta empresa que accedió a datos de 50 millones de usuarios de la red Facebook, todo ello para poder desarrollar campañas electorales que llevasen al poder a diversos políticos de extremos, ¿cierto? Sobre todo en el campo de la extrema derecha, cambiando incluso algunas percepciones y comportamientos de la audiencia, de la opinión pública y del electorado, a través de la manipulación de gustos, de la experiencia, los comportamientos que iban mostrando, ¿cierto?, a través del mundo digital, a través de una verdadera huella digital que uno deja con cada clic, ¿cierto?
nosotros vamos dejando una huella en el metaverso, en el mundo del Internet. Y esa huella es seguida por estas empresas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Esos gustos, esas preferencias, es algo de nuestra propia esencia humana, de nuestra propia privacidad que está quedando en el mundo inmaterial. Es nuestra propia personalidad, por lo tanto, un área de nuestra intimidad e incluso de nuestra propia dignidad como ser que se está viendo afectada, se está viendo manipulada. Por lo tanto, ¿por qué no decirlo? Ahí nuestra libertad de pensamiento, nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestros gustos están siendo democráticos, o sea, manipulados para poder encasillarnos por un camino, ¿cierto? Donde la democracia estaría siendo muy afectada, ¿cierto? Muy afectada. Por lo tanto, ahí hay un estudio incluso de nuestros propios perfiles psicológicos que se están manipulando por estas tecnologías. Y por eso hay muchos países donde algunas personas han sido muy fáciles de manipular respecto de sus opiniones y tendencias. La inteligencia artificial no ha sido utilizada solamente para poder promover, ¿cierto?, algunas preferencias económicas, la compra de determinados productos, ¿cierto?, o servicios o bienes, sino que también para manipular nuestras opiniones y, en definitiva, cómo vamos a votar en el futuro. Hay un documental que trata de esto en la plataforma Netflix que se llama Nada es privado y que de hecho recomiendo mucho ver para poder profundizar en lo que estoy diciendo. Lo anterior, por lo tanto, no deja de ser interesante. Hay una extensión de nuestra personalidad al campo del metaverso. Es una personalidad digital. Esa personalidad digital está presente en diversos campos y diversos lugares de las marcas que nosotros vamos dejando en Internet. Y eso, por supuesto, va a generar muchos problemas. Y ya lo está generando. Porque los seres humanos cada vez estamos dependiendo más de estas nuevas tecnologías de la información. Imaginemos el celular o la tablet o los mismos computadores, que al final son una extensión física e intelectual de nosotros mismos. Estamos perdiendo capacidad incluso dentro de nosotros, de nuestro fuero interno, de almacenar datos en nuestro cerebro. Y se los estamos entregando a las máquinas. Por ejemplo, hace 20 o 30 años atrás, uno memorizaba el número de teléfono de los amigos, de la familia, de la casa. Eso se ha perdido. Hoy día todo lo estamos depositando y confiando en aparatos celulares o agendas electrónicas. Por lo tanto, nos estamos haciendo muy dependientes de estos aparatos electrónicos como verdaderos órganos humanos. Y también interdependientes de una red social, de una red global que nos une con otras personas en un lugar que no es una realidad física. Ese es el metaverso. Y la personalidad humana, en ese sentido, está experimentando mutaciones muy complejas que nunca en la historia había enfrentado. Podemos considerar, por lo tanto, estas nuevas tecnologías como una extensión artificial incluso de nosotros mismos. Como decía, son verdaderos órganos de nuestro cuerpo. Así de fuerte. Y esto es muy importante para lo que voy a decir después. Nuevamente aquí estamos demostrando de que ya somos cyborg. De cierto modo ya somos cyborg. Incluso cuando nos ponemos lentes de contacto, estamos incorporando tecnología dentro de nosotros mismos. Entonces, de una forma más compleja podemos considerar que esto también es parte de nuestra propia evolución. Por eso tenemos que ocuparnos del tema, sobre todo en el campo del derecho. Los niños, pensemos en los niños que son nativos digitales, ya vienen prácticamente desde la cuna incorporando estos elementos, ¿cierto? La manipulación, por lo tanto, a la que estamos expuestos y que he contado hoy día a través de las nuevas tecnologías, está siendo hoy mismo financiada por grandes corporaciones que están al servicio de partidos políticos y de movimientos en todo el mundo que buscan la conquista del poder a través de estas prácticas que en realidad son bastante maquiavélicas si las pensamos después. No es más que un nuevo dilema que podría estar esclavizando a las sociedades, pero de otra forma, influyendo en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, creándonos necesidades. Entonces,
estamos frente a una situación donde se busca por pequeños grupos conquistar el poder político y económico a través de las manipulaciones tecnológicas. Y nosotros, en este momento, estamos siendo serviles a intereses de personalidades muy poderosas. Por lo tanto, nuestro sistema democrático mismo, nuestra forma de vida, nuestra filosofía liberal que nos ha forjado por más de 300 años en Occidente, está en un problema grave. Es una nueva vulneración sistemática de derechos fundamentales de millones de seres humanos en todo el mundo. Esto es preocupante. Desde aquí es donde cobra importancia la cultura cyber, a la que he hecho referencia. Como dije, ya somos cyborg de cierta manera, porque estamos extendiendo nuestra personalidad física y psíquica a elementos digitales y tecnológicos. Y eso no puede ser descuidado por el derecho. Y ya de hecho hay muchas voces que están pidiendo respeto y protección por los derechos de los cyborg. En efecto, hay individuos hoy día que están modificando partes de su organismo, incorporando nuevas tecnologías para mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. Aquí hago el nexo a lo que estaba hablando al principio, con el transhumanismo, porque son las posturas que el transhumanismo como corriente postula. Se incluye dentro de estas categorías, entonces, a el concepto clásico de personas, digamos, como sujetos de derecho a los cyborgs, porque estamos frente a seres racionales, estamos frente a seres sentientes, estamos frente a seres humanos en definitiva. Es el mismo género Homo, pero que está modificando su organismo biológico para incorporar tecnologías. Por lo tanto, son netamente sujetos de protección jurídica. Hay derechos humanos para estos homínidos muy especiales que están modificando su materia viva para incorporar dentro de sí dispositivos electrónicos. Estos cuestionamientos nuevamente nos están llevando a replantearnos el concepto de persona, de humano y de derechos humanos. No podemos dejarlo fuera. Todo lo contrario. Tenemos que velar por sus derechos. A mí no me cabe duda de que hay criaturas y especies que bajo este proceso de hibridación deben ser protegidas también en el campo de los animales. Pero sobre todo si hablamos de seres humanos. Sobre todo si hablamos de seres humanos. En ese sentido, quiero citar algunos ejemplos, porque ya hay seres humanos que por necesidades, ¿cierto? Por algunas situaciones de discapacidades que han nacido ellos, han tenido que modificar su propio cuerpo biológico a través del uso de tecnología, incorporando órganos de carácter digital o electrónico. Un ejemplo de ello es el señor Neil Harbison, nacido en el año 1984. Él tenía un problema de visión por el cual no podía distinguir los colores. Veía todo en blanco y negro. O más bien en escalas de gris. ¿Ya? Él es un excelente artista visual. Y el año 2004, por su necesidad de poder ver la vida en colores, decidió implantarse en el cráneo una antena. Y con esa antena podía, de alguna forma, para explicarlo, escuchar colores a través de vibraciones auditivas imperceptibles al ser humano común. Él podía percibir la realidad de esos colores. Y esas percepciones auditivas, por ejemplo, se dan con efectos de ultravioleta o infrarrojos. La antena, por lo tanto, le permitía esto. Le permitía percibir incluso más colores que un ojo humano común a través de estas vibraciones. La antena, además, le permite conectarse a Internet y a la tecnología Bluetooth. Pero Harbison ya ha vivido discriminaciones en su vida por esto. En el año 2004, él fue a renovar su pasaporte como británico. Y la oficina de pasaporte del Reino Unido le dijo que no. Por el sencillo hecho de que él no podía aparecer en su fotografía oficial de pasaporte con dispositivos electrónicos en la cabeza. Había una prohibición expresa. Y Harbison explicó, oiga, este aparato es parte de mi ser, es un órgano de mi cuerpo. Y yo me percibo como cyborg, tal como
cualquier preferencia, ¿cierto?, sexogenérica. Pero él, dentro de sí, más que un humano, ya se percibía como un cyborg. O sea, un ser humano que ha incorporado elementos digitales y tecnológicos para poder mejorar su condición de vida. Y esta antena, le dijo al departamento, es un órgano de mi cuerpo. Luego de un intenso debate, pudieron extenderle el pasaporte. Pero no es la única discriminación que Harbison ha recibido en su vida. Un día estaba protestando en Barcelona. Él vive en Barcelona. Llega un policía que creía que lo estaba filmando con la antena y le rompió la antena. Harbison se defendió y alegó ante tribunales que más que un daño a su propiedad por haber dañado un objeto, como quien daña un lápiz, un auto o una casa, era una agresión física, porque la antena de Harbison era parte de su cuerpo, era un órgano de su cuerpo, artificial, pero órgano. Vemos así en esto un ejemplo claro de que hoy se está, de cierta manera, transgrediendo derechos fundamentales de personas que ya no se consideran a sí mismos 100% humanas. ¿Siguen siendo humanos o se trata de otras especies? Ese es un cuestionamiento. ¿Debiesen, por tanto, las legislaciones adaptarse al reconocimiento de otro tipo de personalidades humanas para proteger derechos fundamentales de estas personas? Pensamos que sí. En definitiva, son personas también, son humanos también, pero han incorporado otros elementos en su cuerpo. Así, hay varios ejemplos más aparte de Harbison hoy día, y que también han sufrido vulneraciones a sus derechos, como el profesor Steve Mann en el año 2012. Él decidió reemplazar uno de sus ojos por una cámara y presentó un día una denuncia de odio cibernético porque unos trabajadores de McDonald's en Francia lo asaltaron porque se negó a retirar su implante del ojo. Otro científico, el 2017, llamado Rich Lee, perdió la custodia de sus hijos porque su ex esposa denunció que los implantes que él tenía en su cuerpo, que eran imanes auditivos que le permitían oír, como auriculares, pero dentro de su cuerpo, son evidencias de no ser un padre A. Terrible. Otro activista en Australia, que se hace llamar Miau Miau, implanta un chip de tarjeta para acceder al metro en Australia, en Sydney, y este fue desactivado por los funcionarios de transporte por no exhibir ese chip en una tarjeta, sino en su cuerpo. Y además lo multaron por viajar con un boleto que no era oficialmente válido. Pero él cumplía. El chip tenía dinero, podía viajar, pero estaba en su mano. A propósito de lo anterior, así es como han surgido también activistas pro derechos de los cyborgs. E incluso se inició una campaña que decantó en una declaración de derechos cyborg, contemplando dentro de esto un catálogo de garantías, donde está, por ejemplo, la libertad de desmontaje, el no ser molestado en su integridad corporal a través de formas que atenten contra las partes orgánicas artificiales, el derecho a la naturalización orgánica, es decir, que ningún tercero daño o explote al ser humano cuando ha incorporado tecnología en su cuerpo, la libertad de morfología, o sea, de transformar su propio organismo a través de estas alteraciones artificiales, el derecho a la soberanía corporal, que cada persona pueda controlar la inteligencia y los agentes tecnológicos que residan en su cuerpo físico. Aquí nos referimos, por supuesto, también a estos nanobots. Y como comentario final, estos derechos descansan en la preexistencia de la persona. Hay una persona igual, independiente de lo que esté pasando con su organismo. Más allá de que esa persona se considere humana o se considere cyborg, es persona. Y como tal tiene derechos fundamentales. Por lo tanto, los cyborg, como tal, ellos también se consideran personas. Por lo tanto, son sujetos de derecho. Lo segundo, ellos están planteando una solución frente a intromisiones artificiales que en su campo físico están ocurriendo, incluso por parte de terceros humanos o de otras inteligencias artificiales, asumiendo desde ya lo que podría causar, por ejemplo, el uso del nanobot al lograr la singularidad al interior de un cuerpo físico humano, tanto en una dimensión biológica como psíquica o intelectual. Y aquí nos preguntamos,
el Big Data, el uso de la inteligencia artificial o algoritmos para controlar nuestros gustos y preferencias políticas o económicas? ¿No es también una intromisión dentro de nuestro propio cuerpo o nuestra propia mente? Por lo tanto, también debemos considerar la parte emocional, la parte espiritual. Estas personas son sujetos íntegros, susceptibles, por lo tanto, de protección jurídica y moral. El derecho de estos seres, a través del uso de tecnología, sí, pueden superar las características de un humano convencional, pero no por eso deben ser desconocidos sus derechos ni manipulados tampoco. Desde ya recordemos que a través del uso de las tecnologías de la información, de las redes sociales y de los algoritmos, hoy se puede presionar a las masas a tomar decisiones manipulándolos, influyendo en sus gustos y preferencias, como hemos señalado. Se está vulnerando, por lo tanto, dentro de esta declaración de derechos, la soberanía corporal de los seres humanos también hoy, comprendiendo lo corporal como algo íntegro, como algo holístico, biológico, intelectual, espiritual, a través del uso de tecnologías inteligentes. ¿Qué va a pasar cuando las máquinas logren la singularidad y piensen por sí mismas? Lo anterior, por lo tanto, nos lleva a cuestionamientos éticos, que implican en que esta eventual nueva especie de superhumano pueda también ser manipulada por la singularidad. El uso de la tecnología podría sin duda llevarnos a la extinción y a la obsolescencia como humanos, reemplazando el sapiens como los conocemos. Ya se debate, por lo tanto, de forma muy fuerte que podría pasar el reemplazo de seres humanos en labores donde hoy las máquinas inteligentes están pudiendo actuar. Incluso en el campo de lo jurídico se ha planteado esta posibilidad. Reemplazar sentenciadores humanos por máquinas que descansen sus criterios en estadísticas y algoritmos. Es preocupante. Sumemos a esto que un humano, a través de la tecnología, pueda mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. Podría llegar incluso a reemplazar a otras personas que no son capaces de lograr un grado tan bueno y sofisticado, de técnica y expertise en arte y oficio que hoy descansan en manos humanas. Eso es lo que quiero plantear hoy. Más preguntas que respuestas. Muchas gracias por haberme escuchado. Un abrazo muy grande a todas y todos. Bueno, muy bien, Ulises, muchísimas gracias. No sé si, Natalia, tenés algún comentario antes de comenzar con lo tuyo. Si tenés algo para comentar respecto de Ulises. Yo solo quiero decir esto nada más que tiene que ver con la ampliación de los elementos, por decirlo de alguna manera, cómo se incorporan al ser humano, digo, ¿no? Esto de que forman parte y cómo también eso abre la brecha o abre, por decir, una nueva grieta, sería, ¿no? Que con el tema de lo que sería una responsabilidad civil que uno normalmente tiene sobre una cosa, bien, y que pasaría a ser una afectación al cuerpo, o sea, digo, plantea como un cambio de paradigma, si no es que es más grave que eso todavía, pero bueno, nada, algo bastante interesante. Gracias, Damián. Bueno, yo quiero comenzar tal vez mi ponencia, primero agradeciendo a la Universidad de Belgrano por esta invitación, que no tuve la oportunidad de hacerlo cuando me presenté. Quiero también comenzar tomando una idea que nos presenta Ulises, ¿no? Cómo la tecnología tensiona los derechos y tensiona el campo jurídico. Que creo que también es una idea que convoca en lo que yo quiero reflexionar hoy. Reflexiono en torno a inteligencia artificial y el derecho a la educación desde mi rol de abogada y de profesora. Yo de corazón soy profesora universitaria, la docencia es algo que me encanta, que me llena también. Y en ese sentido, teniendo en consideración la llegada, la instalación, ¿no? de la inteligencia artificial y el chat GPT en el ámbito de la educación, me pregunté, bueno, ¿cuál es la relación que tiene la inteligencia artificial y la educación? Y quise ir a la fuente, quise ir a esta tecnología me imagino que quienes estamos acá tal vez ya nos hemos interactuado con ella, hemos
entrado al chat GPT y les hemos hecho preguntas, a veces un poco egocéntricas, descríbame y nos buscamos ahí mismo, no sé si han hecho ese ejercicio. Pero bueno, yo fui a ChatGPT y le pregunté cuál es la relación entre la inteligencia artificial y la educación o el derecho a la educación. Y lo primero que me dijo el ChatGPT es que la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar el sistema educacional de muchas maneras. Ya este lenguaje grande, ¿no? Que así se llaman estos modelos, se vende, se presenta a sí mismo como una llave que puede abrir otras posibilidades en el campo de la educación. Se puede ocupar, dice el ChatGPT, me puedes ocupar para una experiencia de aprendizaje personalizado, para proveer feedback en tiempo real, para promover el compromiso de los estudiantes con sus experiencias educativas, para descubrir también brechas en la educación, entre otras posibilidades para promover el progreso de los estudiantes. Eso es lo primero que me dijo a mí el ChatGPT a propósito de inteligencia artificial y educación. Pero bueno, a las 4 líneas también me presentó ciertas aprehensiones que el propio sistema tiene en relación a inteligencia artificial y el derecho a la educación. Y el sistema me comentó, me dice, mira, pero también tengo algunas preocupaciones en torno a usar la inteligencia artificial para promover el acceso al derecho a la educación. Probablemente este sistema puede promover algunos sesgos o reforzar desigualdades preexistentes, acrecentarlas o hacer crecer nuevas desigualdades. Entonces ya estamos aquí con algunas cuestiones que el mismo sistema nos dice, bueno, ojo, pongamos atención porque precisamente una atención tecnológica puede generar, ¿no?, mayores brechas en torno a derechos que en principio están universalmente reconocidos y garantizados por nuestras constituciones. Y también el ChatGPT me presenta otra preocupación que tiene el mismo sistema en relación al rol de los profesores. Reconoce el sistema que puede ayudarnos a nosotros quienes enseñamos a automatizar algunas tareas, por ejemplo, revisión de instrumentos, de datos, proveer algún tipo de análisis para generar feedback a nuestros estudiantes, pero el ChatGPT dice, yo no puedo reemplazar la conexión humana ni la capacidad que tienen los profesores de inspirar a sus alumnos y de guiarlos en su proceso de aprendizaje. Entonces, me parece interesante que, al menos hoy, en esta etapa en la que estamos, la tecnología aún se sienta o haya aprendido la idea de que no está aún por sobre las posibilidades del ser humano. Son tres cuestiones interesantes, tres ideas interesantes que nos presenta el chat. La primera, que es una herramienta que va a revolucionar la enseñanza y el acceso al derecho a la educación, pero también es una herramienta que podría llevarnos a incrementar brechas de acceso o de pleno goce del derecho a la educación, y por cierto que por el momento no va a reemplazar, ¿no?, el rol de los profesores y de los seres humanos en general. Quiero ahora ir un poquito más atrás, ¿no?, y pensar, bueno, el derecho a la educación es una de las conquistas humanas en términos de derechos fundamentales, a mi modo de ver, más importantes después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia política, jurídica de la humanidad, o tal vez de la cultura occidental, porque pasamos de un modelo de Estado absolutista, monárquico, a un modelo de Estado en el que el poder de gobierno debe sostenerse en el pueblo y sienta, por lo tanto, las primeras bases de libertad e igualdad. Tuvimos varios años después una segunda conmoción política, que es la Segunda Guerra Mundial, y en este periodo es en el que surgen estos segundos derechos
fundamentales o derechos constitucionales de segunda generación, entre las que están el derecho a la educación. En ese momento, entonces, es que la humanidad se pone de acuerdo y dice, bueno, pareciera ser que no es suficiente que aseguremos la libertad, la igualdad, que nos basemos en la solidaridad para sostener un sistema político y jurídico. Hay que garantizar, perdón, tengo aquí otro ponente, hay que garantizar otros derechos para promover el desarrollo humano, como son el derecho a la educación. Este derecho hoy es universal, accesible, igualitario. Si bien las mujeres todavía tenemos brechas de accesibilidad a la educación, al menos está declarado en nuestras constituciones. ¿Pero qué significa educar? Bueno, y aquí quiero tomar nota de lo que nos dice Paulo Freire, el gran, ¿cierto?, profesor, tal vez docente de Latinoamérica, que nos dice: enseñar no es transferir el conocimiento, sino que crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Si Paulo Freire nos está diciendo que enseñar es crear posibilidades para producir o construir conocimiento, ¿cómo vinculamos estas posibilidades en la era de la inteligencia artificial y la educación? ¿Cómo vamos a promover entonces la enseñanza significativa y el pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial? Yo creo que esa es la pregunta que viene para quienes enseñamos y quienes estamos aprendiendo. ¿Vamos a cerrar los ojos ante estas nuevas realidades, ante estas nuevas tensiones? Por cierto que no. Vamos a tener que incorporarlas al proceso de goce del derecho a la educación, porque nuestros estudiantes son nativos digitales, como decía Ulises muy bien, ¿no? Son generaciones que nacen en la era de la plena conectividad. Pienso yo que hasta incluso traen en su memoria genética el know-how, el saber conectarse, les sale súper natural, ¿no? Quienes tenemos sobrinos o hijos pequeños, ponemos a un niño de 2 o 3 años a interactuar con la tecnología y lo saben hacer perfectamente. Por lo tanto, no vamos a poder obviar la necesidad de incorporar la inteligencia artificial e incorporarla como una herramienta eficaz para promover el derecho a la educación. Y aquí, como estamos hablando de derechos fundamentales, quisiera poner sobre la mesa la pregunta de cuál es el rol que tienen las constituciones, por lo tanto, en torno a las nuevas tecnologías, en especial a la inteligencia artificial y el derecho a la educación. E invitar a quienes nos están escuchando y a quienes van a ver después esta grabación, a que revisen en sus textos constitucionales o en sus procesos constituyentes, como es en el caso chileno, si nosotros nos estamos preguntando e incorporando estas preguntas en nuestros textos. Actualmente en Chile tenemos nosotros garantizado el derecho a la educación en términos de que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Nada más, la verdad, dice a propósito del derecho a la educación que pudiéramos relacionarlo con tecnología. Acaba de llegar hoy día, y por eso quiero extenderme un poquito más y comentarlo, acaba de llegar hoy el primer texto aprobado por la Comisión de Expertos del nuevo proceso constituyente de Chile respecto de una posible nueva constitución, en la que hoy se está proponiendo, a propósito del derecho a la educación, el reconocimiento como un medio para el pleno desarrollo de la persona, e incorpora otro aspecto que pareciera ser interesante, que dice: la educación se rige por los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación arbitraria y lo demás que disponga la ley. Bueno, pareciera ser que el nuevo texto que se propone reconoce nuevas extensiones, nuevos análisis en torno a el derecho a la educación, pero en mi personal opinión,
siempre desde la medida de lo posible, ¿no? Desde principios de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad. No veo yo, al menos en este punto todavía, alguna declaración en torno al derecho a la educación en términos de hacerlo accesible y universal para todas las personas, incorporando estos desafíos que van a presentar las nuevas tecnologías, que en mi opinión van a generar tensiones también políticas, en términos de accesibilidad, de desarrollo también infantil, etc. Bueno, también se propone en este nuevo texto que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Y yo veo aquí al menos una posibilidad en la que este nuevo texto constitucional que se propone promueva el desarrollo de nuevas tecnologías que pudieran promover, ¿cierto?, el acceso a la educación y garantizar el goce de este ejercicio fundamental. Reconoce también la obligación del Estado de fomentar la calidad de la educación y de estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Pareciera ser que Chile estaría tal vez dialogando en torno a, en este nuevo texto constituyente que se propone, en torno al rol de la tecnología como un factor de cambio y de promoción del derecho a la educación. Bueno, volviendo a la pregunta original que me planteo, ¿de qué manera nosotros los profesores nos vamos a relacionar y vamos a promover el derecho a la educación ante la inminente instalación de la inteligencia artificial en las aulas? Bueno, yo creo que, en mi personal opinión, vamos a tener que recurrir a la ética, a la filosofía y al pensamiento creativo. Como el ChatGPT nos dijo, cuando le preguntamos al inicio en este ejercicio práctico cuál es el rol de la inteligencia artificial y la educación, nos dijo, bueno, por ahora yo no puedo reemplazar la relación personal y humana entre profesor y estudiante. Pareciera ser entonces que somos los seres humanos quienes vamos a seguir liderando el proceso educativo, vamos a seguir siendo factores que garanticemos que todos quienes entran en contacto con nosotros en nuestras aulas puedan gozar de un derecho a la educación inclusivo, democrático, y ahí creo yo que lo que vamos a tener que hacer es primero recurrir a la ética. La ética es una herramienta que que debemos promover desde nuestro rol de profesores en las aulas para efectos de que nuestros estudiantes, por ejemplo, no recurran a simplemente pedirle al ChatGPT que nos haga un ensayo sobre, qué sé yo, la soberanía y el proceso constituyente en tal y tal país, ¿no? Porque hoy la tecnología nos pone el conocimiento a un golpe de mouse, ¿cierto? Apretamos, incorporamos ciertos valores y luego vamos a tener la información. Por lo tanto, vamos a tener que hacer ejercicios de ética personal y ética profesional e incorporarlos también al currículum oculto y declarado de las carreras docentes. Y creo también que el pensamiento creativo vamos a tener que esforzarnos más, ¿no?, tanto alumnos como profesores, para promover el derecho a la educación y para promover una educación inclusiva que incorpore estas herramientas y no se oponga a estas, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, promover tal vez el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, reconociéndolas como un mecanismo de enseñanza y contrastándolas, ¿no?, con aspectos más bien humanos, ¿no?, en el sentido de enseñar, preguntarle, solicitar que nos entregue ciertos conocimientos y luego contrastarlos en un ejercicio social, en un diálogo humano, ¿no?, al interior de nuestra sala. Creo entonces que vamos a tener que incorporar estas nuevas tecnologías tanto en el proceso de enseñanza como en
como un mecanismo para garantizar el derecho fundamental del acceso a la educación. Y por cierto, vamos a tener que generar un salto cuántico también respecto del desarrollo humano. La inteligencia artificial nos está dando verdaderas lecciones de crecimiento acelerado respecto del conocimiento, del desarrollo, a nivel de máquinas, ¿no? Todos los días estos sistemas de lenguajes grandes aprenden, ellos van aprendiendo en la medida que nosotros les estamos preguntando, y generan verdaderas redes neuronales al interior del sistema. Yo, y con esto cierro, me pregunto, ¿qué preguntas nos estamos haciendo nosotros como seres humanos? ¿Cómo estamos creciendo? ¿De qué manera estamos reflexionando respecto a este fenómeno? O si simplemente nos estamos dejando llevar por la comodidad de tomar el teclado, hacer un par de preguntas y luego recibirlas sin cuestionarlas. Creo que en ese sentido lo que nos distingue de las máquinas, por cierto, es esa capacidad de asombro, esa capacidad de permanentemente revisarnos a nosotros mismos, y en mi opinión la inteligencia artificial nos presenta esos desafíos, más que lo tecnológico, desde lo ético y desde la capacidad de producir un pensamiento creativo. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Sé que es un montón. Yo te escuchaba atentamente y sinceramente pensaba en de dónde habrá salido todo esto, ¿no? Digo, todo lo que has dicho y todo, si hay una inteligencia artificial detrás de todo lo que estás diciendo, porque la verdad es que es tanto dato y tanta información que, digo, tiene que haber un banco de datos del otro lado para recibir todo esto, y la verdad es que sinceramente más que interesante. Obviamente, siempre a la hora de analizar, que es un poco lo que voy a compartir después, uno siempre lo analiza en base a los riesgos, ¿no? Digo, uno lo primero que siente cuando habla de inteligencia artificial o algo es, o no sé, al menos me pasa a mí, ¿no? Digo, es miedo o es temor o es, ¿no? Esos resguardos, ¿no? Todo cambio siempre lo trae. Pero bueno, nada, hiper gracias. Antes de comenzar yo y después cuando concluya, la idea era hacer un ping-pong para aquellos y aquellas que tengan ganas de compartir algo que les haya dejado esta charla. Ante todo, bueno, agradecer a Natalia, que nunca me ha dicho que no para este tipo de actividades o de ideas y demás. Ulises, lo mismo. Agradecer principalmente a la Universidad de Belgrano, en la persona de Patricia Lende Sullivan, que es la directora de la biblioteca y quien de alguna manera ha impartido las bases para que podamos hacer esta actividad, y que no es la primera, sino que ya hemos participado de años anteriores, y en esta nos animamos un poquito más. Y bueno, y agradecerles desde ya a todos y a todas las que están presentes y que también que se hicieron un ratito un viernes a la tarde-noche para sumarse a esto. Un poco como para aclarar, la idea era tratar de no hacer una actividad que sea sobre inteligencia artificial. Hay un montón de cosas de las cuales podríamos hablar y no podemos contarlas, ¿no? O sea, o no podemos de alguna manera, no podríamos meternos porque no somos especialistas o porque seguramente hay gente que sabe más. Yo me estuve fijando antes de pensar esta charla, ¿no? O de pensar en qué era lo que quería compartir con ustedes. Dije, bueno, inteligencia artificial, ¿no? Dije, uno que venía haciendo trabajos con las TICs, ¿no? Dice, bueno, ahora ya... y me acuerdo cuando hice un trabajo sobre TICs, en un momento busco y decía NTIC, y dije, uy, ya me desactualicé. Entonces, porque antes de empezar a hablar sobre TIC ya existían unas nuevas TIC. Entonces dije, ¿qué hago? Bueno, entonces ahí hice la aclaración. Cuando me refiero a TIC, me refiero a NTIC. Y entonces estaba fijándome un poco y demás, y digo, bueno, inteligencia artificial, y veo que me aparece una notita abajo o una opción abajo que dice, más que la inteligencia artificial, la más poderosa es la ASI, que es la superinteligencia artificial. Entonces dije, ¿qué hago? Le digo a Natalia y a Ulises que cambien su ponencia, llamo a la Universidad de Belgrano para que nos tire abajo la actividad, porque hay algo siempre que nos va como superando, y en este caso la superinteligencia artificial, la más poderosa, etc. Entonces dije, wow, o sea, hay algo más consciente, más autónomo. Recojo un poco el guante de lo que decía recién Natalia. Yo temo que estas 2 o 3 cositas que decía ella, que el ser humano todavía conserva como esa autoconciencia o esa autoevaluación y demás,
yo estoy casi seguro que falta muy poquito, Natalia, para que todo eso sea una instancia superada y las máquinas ya automáticamente acaben con eso también. Pero bueno, y después también recaí en que hay diferentes tipos de inteligencias artificiales. La verdad es que yo pensaba que la inteligencia artificial era como un único todo y que se metía todo ahí adentro. No, hay máquinas reactivas, hay memorias limitadas, hay teorías de la mente, hay autoconciencias, o sea, digo, hay un montón es un escenario obviamente imposible de limitar. Entonces, bueno, lo primero que quiero agradecer, obviamente, es a que tengan paciencia y por sobre todas las cosas a que sientan que esto que estamos haciendo es como una aproximación, es un acercamiento, somos 3 abogados, profesores, bien, tratamos de ser muy estudiosos o nos consideramos muy estudiosos, los 3 nos estamos doctorando, entonces la idea es que arribarlo de ese modo, ¿no? Desde un punto de vista académico, real, también los 3 nos gusta un poco interactuar en redes, en sistemas y demás, entonces es como que somos bastante inquietos, entonces también pasa por ahí. La inteligencia artificial un poco como que contribuye a todos estos avances, ¿no? Avances en las gestiones, un poco vamos a hablar sobre la gestión de la justicia, ¿no? O sea, los poderes judiciales, pero digo, la gestión de la justicia puede, ¿no? Tomar un poco de esto, las gestiones gubernamentales toman estas inteligencias artificiales y obviamente son infaltables también en las agendas internacionales, ¿no? Todo eso se ve porque fueron avanzando con el tiempo en la idea, por ejemplo, del gobierno electrónico y gobierno abierto, garantizar transparencia, subir datos en línea para que todos tengamos contacto de ellos. De hecho, todo lo que nosotros vemos muchas veces como políticas de gobierno abierto o políticas de transparencia, bueno, hoy por hoy son infaltables los usos de la inteligencia artificial, porque bueno, se basa justamente en eso y en la protección de todo eso. Imagínense que es como los virus, ¿no? Existe el virus, existe la vacuna, ¿no? Suponemos ¿no? que el virus es inventado, entonces también hay que inventar la vacuna, ¿no? Existe la trampa, existe la ley, existe la trampa, la ley. Entonces, digo, en este caso es como ese círculo vicioso, virtuoso, bien de que aparece algo para mejorarnos la vida, pero automáticamente aparece algo que empeora esas condiciones, entonces hay que crear algo nuevo. Bueno, es un poco la dialéctica en la que vivimos, ¿no? Y el tema es que la utilización de inteligencia artificial, o mejor dicho, la inteligencia artificial, los sistemas y demás, no reconocen ciertos valores, ¿no? Yo le incluyo eso a la línea de pensamiento que finalizaba Natalia, esto es decir, bueno, hay cosas que todavía no se le puede trasladar a la inteligencia artificial, o aparentemente no se le puede trasladar, ¿no? Como valor, sino se le puede trasladar como líneas, ¿no? Como reglas, por decirlo de alguna manera. Pero no por su raciocinio, no razonando que esos valores son directamente trasladables. Entonces, bueno, trasladamos o intentamos trasladarle valores, intentamos trasladarle moral, intentamos trasladar garantías constitucionales, la percepción del ser humano y los derechos humanos. Bueno, o sea que si amparáramos todo o si buscáramos depositar un proceso judicial en inteligencia artificial, principalmente lo que tendríamos que intentar es, bueno, el respeto del debido proceso, el respeto de esas garantías constitucionales, de los derechos humanos y demás, ¿no? O sea, hay procesos que ya están, se podría decir, establecidos u organizados en inteligencia artificial, ¿bien? Pero todavía no se le suelta la mano, por decirlo de algún modo, porque bueno, están todavía estos tabúes, ¿no? Están todavía estos miedos, estos temores, que después voy a contar un poco, me parece, ¿no? A mí, de dónde viene un poco todo ese miedo y todo ese temor, que es un poco para el final. La mayoría de los expertos del mundo, ¿sí? que trabajan con inteligencia artificial y demás, y hay muchos que son hiper conocidos y que desarrollan inteligencia artificial, realizan también distintas advertencias, ¿no? O sea, trabajan en el análisis, en la indexación de cómo la inteligencia artificial es beneficiosa para el ser humano, pero también realizan advertencias. Tomé algunos que se me ocurrieron y Ulises dio el puntapié también en lo que tiene que ver con que hay corrientes, ¿no? Respecto del transhumanismo y demás. ¿No? Entonces, a partir de uno que se llama Leonard, Gerd Leonard, perdón, que es autor de un libro justamente que habla sobre el momento en el que
el choque entre el hombre y la máquina, ¿no? Entonces, lo que dice Leonard es justamente esto de que tiene que ver con el momento en el que construimos el futuro, ¿bien? Y ese hoy justamente es el mayor reto que se ha enfrentado el ser humano o el género humano hasta el momento. La posibilidad de una especie de superhombre que se convierta en Dios, bien, no tiene precedentes. A mí me parece un tanto apocalíptico porque ciertamente esto ha pasado, bien, y efectivamente, no porque haya habido más, no porque haya habido superhombres y demás, sino porque toda inteligencia que supera, por decirlo de alguna manera, lo que fuimos pasando, lo que fuimos haciendo, bien, se la considera una inteligencia o una superinteligencia. Y a medida que se va artificializando nuestra vida, bien, en algunas cosas para mejorarla, en otras para ponerla un poco en estado crítico, bueno, efectivamente vamos viendo cómo se va generando una inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que en algún momento era tecnológico, hoy es algo obsoleto, antiguo, bien, algo totalmente retro. Bien, bueno, entonces algo similar creo yo que pasa con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que antes, tal vez antes utilizar el Word, bien, era una inteligencia artificial. Hoy, se podría decir, es o un procesador de texto o un simple lugar donde anotamos cositas. Bien, o sea, ya ni siquiera, o sea, hasta parecería como una tecnología vetusta, ¿no? Entonces, justamente una de las advertencias que da Leonard sobre esto tiene que ver con uno que no puede adentrarse al futuro bien con miedo. Obviamente, ¿no? Un poco esto de la figura, como decía, de depositar una extrema confianza o una extrema cantidad de tareas en algo. Bien, mismo nos pasa, no sé, le pasaba a mis padres que ponían el radio despertador o el reloj despertador que estaba conectado a la corriente, bien, y si al día siguiente se quedaban dormidos, lo primero que decían era, a la madrugada se cortó la luz. ¿Por qué? Porque cuando se cortaba la luz, el reloj volvía a cero. Entonces, esto ya sé que hay gente que no sabe lo que es un reloj despertador, pero bueno, era un aparato así rectangular que hacía un ruido horrible para despertarse, bien, o mismo lo de las pilas, ¿no? Si uno quiere volver un poco más, dice, bueno, la batería, ¿sí? O nos pasa con el teléfono, bien, que el teléfono se pone la batería en rojo, algo que a mí me pasa muy seguido, bien, entonces automáticamente entramos como un estado de síndrome de batería baja, que se llama comúnmente, bien, y hay gente que le pasa cuando el teléfono está en 25%, a mí me pasa cuando está en 1% y lo trato de pasar a modo ahorro y el celular me dice, sabes que esto no va a durar mucho. Entonces, ahí sí me entra ese síndrome de batería baja. Pero bueno, es un síndrome que se corresponde con la realidad bastante seguido. Entonces, Leonard justamente lo que habla es esto, ¿no? Se ubica en este lugar donde defiende la relación entre la tecnología, ¿bien? Pero a su vez también resuelve, no se para en un lugar alarmista, ¿bien? Exagerada, pero sí en un lugar más, en un espacio de cautela, ¿no? O sea, su espacio de comodidad, su espacio de confort es, estamos abiertos al progreso, pero con cierta cautela, bien, sin, como diría la Constitución argentina, sin, de alguna manera, complicar hacia el futuro, sin afectar a las generaciones que vengan. Lo cual es un poco difícil, porque justamente la tecnología, o los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, que no se aleja de ese lugar, justamente el desarrollo tecnológico lo que plantea es eso, que como tiene un tremendo potencial por explotarse, es muy difícil que sea gradual. Es muy difícil que sea gradual. Bien, hay quienes de alguna manera saben, dicen, en realidad, no sé, ejemplo, el iPhone 25 ya está creado, pero bueno, nos lo van mandando de a uno para que uno compre y para que no se encuentre con una tecnología superior. Puede ser. La verdad es que puede ser, yo qué sé, no lo sé, pero me imagino que no se deben estar equivocando tanto. Bien, obviamente ese tremendo potencial al cual me refería conlleva un montón de nuevas oportunidades. Estaba hablando desde puestos de trabajo hasta mejoras en las condiciones de vida, pero a su vez también conlleva nuevas y tremendas responsabilidades. Bien, la gran avalancha de cambios tecnológicos puede reformar la esencia de la humanidad. ¿Sí? La puede reformar y también puede conllevar nuevos retos, ¿no? Nuevos problemas, nuevos conflictos, como comentábamos hace un rato. Bien, este artefacto, esta mejora tecnológica que le permitía a una persona poder ver bien, o que le mejoraba su condición de vida, también generaba nuevas responsabilidades o nuevos conflictos. Lo cual, la vida, como decíamos antes, un poco se trata de eso, ¿no? Y también trae una gran afectación al planeta, ¿sí? Lo sabemos, por ejemplo, aquellos países que trabajamos con el litio o que tienen lugares
de generación de litio, bien que también el litio ha mejorado, ha aumentado, ha dado puestos de trabajo, ha permitido que ciertas economías puedan llegar a, de alguna manera, reestructurarse, pero a su vez también tiene otro inconveniente. Bien, en su momento la minería y en su momento, no sé, el fuego. ¿Sí? Habrá sido. Bien. Después hay otros movimientos, un poco como nos abordó Ulises, ¿bien? Esto que tiene que ver con el transhumanismo, ¿bien? Que justamente que se refiere a que no existe una polémica, ¿bien? Entre los que de alguna manera valoran la conciencia humana y apoyan todo lo que tiene que ver con la mejora tecnológica más allá de los propios límites que tenga esa tecnología, ¿no? O sea, darle la rienda suelta a eso, ¿no? Es como una postura muy, muy liberalismo, bien, por un lado, ¿sí? Y algo muchísimo más estructurado, mucho más de pensamiento más cerrado, bien, del otro, ¿no? O sea, digo, como para llevarlo. Entonces, en este caso, para llevarlo a un plano más común. Entonces, por un lado, quienes te dicen, nosotros apoyamos la evolución y no el estancamiento, ¿no? Como el primer ejemplo. Y tal vez el estancamiento, en realidad, desde el punto de vista de la persona que lo plantea, en realidad es una cautela. Una cautela de decir, bueno, vayamos, pero vayamos de a poco porque no lo conocemos, ¿sí? Sin ir más lejos, por ejemplo, no sé, la vacuna contra el COVID planteaba eso, decía, sí, bueno, está bien, los desarrollos de las vacunas llevan años, esta vacuna se hace en X cantidad de tiempo. Está totalmente probado, sabemos cuáles son los posibles inconvenientes que tenemos a futuro, conocemos todo, bien, bueno, tal vez la de la gripe, por ejemplo, que tiene más años, o la de, no sé, la de la rubiola, ¿sí? O cualquier otra que esté por ahí, también tenía, se podría decir, contraindicaciones. Muchas se fueron tratando, ¿bien? Y hay otras que tal vez no se las pudo tratar con el tiempo y bueno, había que de alguna manera manejar ese porcentaje mínimo. Bueno, en este caso, conocemos hoy por hoy todas, ¿sí? Todas las posibilidades, todas las vertientes, todo lo que puede haber del otro lado detrás de la inteligencia artificial. No, claro que no. Bien. A la hora de plantear justamente un poco esto que les decía antes el transhumanismo y los que de alguna manera son más vinculados con la cautela o el estancamiento bien respecto de la tecnología, bueno, justamente lo que plantean es esto, ¿no? La tecnología no tiene ética. ¿Sí? La tecnología es, de alguna manera, es un reflejo de la sociedad y es también una vía de escape de la sociedad. En cambio, quienes de alguna manera defienden el avance del tecnológico y la utilización de lo tecnológico y la evolución y demás, bien dicen todo lo contrario, la tecnología sí tiene ética. ¿Sí? Tiene ética, es un producto bien evolutivo del ser humano, ¿sí? Que nos permite repensar absolutamente todo. Bueno, ¿no? Siempre las dos bibliotecas, un poco, ¿no? Un ejemplo que se puede vincular con esto y que lo dice Hayden Bedfield, que es de la Universidad de Cambridge, justamente comenta esto de la invención del fuego y la energía nuclear. Yo pensé que había sido un gran ejemplo, pero no. Seguramente cuando lo leí me quedó la idea del fuego. Pero digo, la invención del fuego, bien, también se habrá pensado en su momento como una invención que no tenía límites, siquiera sin precedentes, bien, y que después de alguna manera se dieron cuenta que tenía un contraefecto o tenía un efecto, no sé, secundario que era, no sé, el monóxido de carbono, el humo, bien, el olor, la suciedad del residuo, sí, etcétera. Entonces, efectivamente, eso. Y bueno, la energía nuclear, ya sabemos. Entonces, hay posturas que son, por decirlo de alguna manera, que no están ni en las antípodas, sino que se paran más en el medio y que se refieren justamente a esto a ser cautelosos, bien, porque hay riesgos. Y esto es un poco lo que vamos a ir viendo también, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que se conocen, por ejemplo, a la hora de hablar de autos no tripulados? ¿No? Estamos hablando de estos autos que de alguna manera todavía no terminan de salir, que son estos coches autónomos. Bien, estamos hablando de accidentes, mal uso, ¿sí? Y las carreras de armas, ¿sí? O sea, todo lo que tiene la posibilidad de ser autónomo, bueno, conlleva estos tipos de problemas, ¿no? Algunos accidentes los vimos, bien, a veces los vemos casi como un blooper, pero en realidad puede pasar algo bastante grave, ¿no? Un auto autónomo o no tripulado, bien puede, ojo, accidentes de tránsito, salvo en tiempos de encierro por la pandemia, en mi país, en Buenos Aires, y particularmente en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reventaba la cantidad de accidentes bien de tránsito que había, salvo en ese tiempo.
porque la gente no salía a la calle. Entonces, de la única manera de la cual se bajó los índices de accidentes de tránsito era justamente porque la gente no salía, no estaba en la vía pública, solamente era el personal esencial. Bien. Después, en cuanto tiene que ver con, un poco ya poniéndonos en tema de lo que es los desarrollos en la legislación, los gobiernos, en las instituciones, bueno, obviamente se plantea la necesidad de que todo ello trabaje, ¿sí? En forma unísona, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay un gran potencial, hay un gran beneficio, ¿sí? Los riesgos también son altos, ¿sí? De depositar, por ejemplo, como decía antes Natalia cuando comenzó esto, de decir, bueno, deposito en el chat GPT en realidad lo que yo quiero escuchar o lo que necesito escuchar o lo que... Bien, o sea, el mal uso de una inteligencia artificial también me lleva a un mal resultado, ¿no? O sea, la variable no va a ser, o mejor dicho, el resultado no va a ser muy distinto, bien, a la mala utilización de las variables. Y esto un poco apoyándonos en, bueno, Argentina, particularmente en Buenos Aires y en lo que es la justicia nacional, ¿sí? Está utilizando o utiliza un sistema, bien, que no llega a ser completamente o sea, tiene firma digital, pero no llega a ser un expediente electrónico, literalmente, porque todavía hay cuestiones que se tienen para resolver, no así la provincia de Buenos Aires, que tiene, por ejemplo, un expediente que es full totalmente electrónico. Eso lleva a que entonces las tecnologías de información y comunicación que sido incorporadas a la tarea judicial, bueno, conllevan cierta inteligencia artificial, bien, a la hora de informatizar, ¿sí? Los procesos judiciales que eran tradicionales. Un poco cuando les comentaba de qué se iba a tratar mi ponencia, bueno, un poco esto, ¿no? O sea, el desarrollo o el procesamiento que realiza la justicia en cuanto a los hechos, en cuanto a la solución de conflictos y demás, bueno, ¿no? Viene un poco como atrás, ¿sí? Viene un poco desactualizado. Entonces, la tecnología a la hora de utilizarse, bueno, también lleva esos mismos problemas, ¿no? En un país donde la validación, por ejemplo, de documentos es a través de un escribano público, bien, como es en Argentina, bueno, a la hora de validar un documento en un sistema, es como que, ¿cómo hago yo para validarlo siendo el letrado, o siendo la parte, o siendo el damnificado? El juzgado no me va a decir esto es cierto, porque no es un fedatario, ¿sí? De alguna manera adecuado o que tenga la competencia para realizar eso. Entonces, aún así seguimos entregando documentos con firma notarial en papel, o sea, se evita todo lo papel, salvo lo que está firmado por un notario o lo que está firmado por dependencias, de alguna manera, estatales específicas. Entonces es como que todavía seguimos arrastrando esos desavances, bien, esas demoras, esas faltas, esas pérdidas de tiempo, bien, y como que la tecnología y la inteligencia artificial, más que inteligencia, se convierte en una desinteligencia, porque teniendo la posibilidad de avanzar, sigue como teniendo un contrapeso muy fuerte, que es pura y exclusivamente la demora de la historia, ¿no? Entonces, la figura del expediente electrónico, la firma digital, las videoconferencias, las actas digitales, vinieron como a agilizarlo, ¿sí? Pero, bueno, en cuanto a celeridad y economía procesal, inmediación, acceso a la justicia, vamos, de alguna manera va mejorando, va constituyendo un avance, ¿sí? Pero un poco hay que tener el cuidado de garantías constitucionales, derechos humanos, que están más vinculados a defensas de derechos más básicos y que tienen que ser, obviamente, respetados desde el principio del expediente. Bueno, entonces, a la hora de la gestión, bien. ¿Por qué? Bueno, porque hay transparencia, hay confiabilidad en los sistemas, ¿sí? Pero también lo que se produce es, bueno, que esos avances y demás no siempre son organizados, ordenados, ¿no? A veces se dan como de manera un tanto irregular, entonces a la hora de automatizar procesos o tareas, o a la hora de utilización de algoritmos, bueno, se puede dar de la misma manera que en un feed de una red social, ¿no? Que, por ejemplo, yo busco algo y automáticamente me empiezan a llegar o me aparecen recomendaciones y demás. Bueno, esa utilización de algoritmos también me puede llevar por algunos caminos complejos. Entonces, bueno, hasta que esté todo seguro, pasará muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, la relación entre la inteligencia artificial y propiamente dicha el derecho, bien, desde el punto de vista del uso, bueno, el derecho ya generó o utilizó ya, por decir, tecnología para, bueno, como cierta tecnología cognitiva, ¿no? Para controlar, para dirigir y para hacer
efectivos, bien, planes, modelos, economías, cuestiones políticas, bien, esos planes obviamente se intentaba hacer de forma gradual, bien, a la hora de hablar de conjuntos de realidades sociales, de marcos regulatorios, se fueron incorporando, se fueron creando bases de datos, entonces no es que es algo relativamente nuevo. Obviamente, con el avance de la tecnología, con el avance de estas inteligencias artificiales, se intenta bien que el derecho o la gestión del derecho, ¿no? Lo que llamaríamos el proceso judicial o la justicia, bueno, que efectivamente vayan de la mano, ¿sí? Creando justamente una estructura informacional y demás que, bueno, de alguna manera viene como a reemplazar, como yo decía hace un ratito, bien, bueno, las audiencias, por ejemplo, ¿no? Las audiencias, ya hoy una audiencia presencial, la tenés que pedir, porque si te dictan una audiencia, por ejemplo, en Buenos Aires, uno ya sabe que son virtuales, salvo que uno pida, bien, o que tenga una indicación literal del proceso, bien, pero el código procesal, por ejemplo, no habla de videoconferencias, no habla de Zoom, de Meet, de Teams, o el que sea, bien. Bueno, efectivamente son adecuaciones que se fueron haciendo, tal vez por la pandemia, por ejemplo, en el caso de Argentina, pero que vinieron como para quedarse, ¿no? Un poco con lo que decía Ulises. También lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? O sea, ya la eliminación del papel no solamente reduce también lo que tiene que ver con el impacto ambiental, que también hay otro tema que es la utilización de servidores, ¿no? El aumento de temperaturas y demás, eso también es algo que hay que verlo, se podría decir, entre el debe y el haber de un poco lo que nos pasa. Entonces, lo cierto es que nos encontramos ante esto, ¿no? Un escenario diverso, ¿sí? Con problemas, desafíos y demás, con problemas por ejemplo, de protección de datos, con problemas de defensa de derechos, pero también con nuevas soluciones a conflictos viejos que se va dando paso, se podría decir, con el tiempo. El desafío hoy por hoy de la inteligencia artificial, a la hora de aplicárselo a la justicia para dejar de ser una desinteligencia, es justamente lograr que haya procesos eficaces, procesos eficientes, ¿sí? Que se integre justamente la tecnología para que la gestión judicial sea mejor. Dicho sea de paso, por ejemplo, no sé, la semana que viene en la Justicia Nacional los trabajadores tienen un conflicto y dictan un paro, o sea, van a ir a un paro judicial, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿qué pasa con esa gestión judicial? ¿Se mantiene? Sí, yo puedo seguir presentando escritos como abogado a través de un sistema. Bien, perfecto, pero la gestión después es humana, ¿no? O sea, después se va a hacer un embudo, un cuello de botella que va a atorar todo el proceso. ¿Por qué? Y bueno, porque a mí me permiten ingresar escritos, pero a otros no se lo permiten o no lo va a hacer porque está de paro justamente, está haciendo una huelga. Entonces, bueno, por un lado, la inteligencia artificial o los avances tecnológicos me permiten a mí presentar un escrito un día miércoles, cuando, por otro lado, no va a tener una gestión aparejada, ¿no? a esa presentación. También, bueno, el tema de lo que les comentaba antes, derechos humanos y garantías judiciales, ¿sí? La informatización de la justicia va a beneficiar o beneficia esto del acceso a la justicia, lo cual está muy bien, pero necesita, por decirlo de alguna manera, que en el cambio de paradigma, bueno, haya un tratamiento interdisciplinario, dada la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? La argumentación jurídica y valoración de las pruebas, ¿sí? Hoy por hoy la valoración de las pruebas sigue siendo un tanto reticente el uso de la tecnología. Si yo le mando una foto del auto, aún así las partes pueden requerir una inspección ocular, ¿sí? O sea, lo mismo cuando yo tengo un accidente de tránsito y se lo mando al seguro, el seguro puede reclamar o puede pedir una inspección ocular. O sea, entonces hay que buscar, ¿sí? De algún modo, que la inspección o que las pruebas se puedan valorar de la misma manera de la que se obtienen, o haya reglas más claras para la obtención de las pruebas, por consiguiente, se pueda informatizar y se pueda hacer mucho más dinámico. La integración de normas jurídicas a lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, bien, para que obviamente se mantenga la transparencia, la coherencia, el equilibrio, ¿sí? Y por sobre todo se mantengan los ideales republicanos y democráticos, bien, por ejemplo a la hora de hablar del voto electrónico. ¿Sí? Estamos hablando de derecho electoral, pero bueno, tiene que ver con eso. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, planteó esta necesidad de el voto electrónico como uno de los primeros intentos, si no bien ya hubo, pero no era vinculante. Bueno, en este caso, o era un testeo, ahora aparentemente se abordaría el voto electrónico. Bueno, a ver, hay que garantizar esa transparencia, ¿sí? Del respeto de las normas éticas y de los ideales republicanos y democráticos a la hora de evaluarlo, ¿no? A la hora de analizar esa posibilidad. Y
también la capacitación, ¿no? Digo, también esto acarrea que el otro día había una noticia, por ejemplo, que conversábamos con alguien con el que compartimos un viaje, y yo le decía, en el año 2018 en Chile ya existían los peajes que uno va caminando, que uno va por la ruta y le marca automáticamente, ya le lee automáticamente o la patente o el tag que lleva en el vidrio. Bien, en la ciudad de Buenos Aires se acaba de inaugurar uno hace muy poquito, el primero. Bien, porque había cuestiones que tenían que ver con la gestión, los sistemas, los trabajadores que se dedican al peaje, ¿no? Que digo, ya se los reemplaza por un lector, entonces también hay normas laborales de por medio, y por tanto también una capacitación, ¿no? Una capacitación de la gestión de todo eso, ¿sí? A esta nueva realidad tecnológica, ¿sí? Y cómo se va a accionar, y cómo se va a cuidar, y cómo se va a integrar adecuadamente los elementos al ser humano y al entorno desde ya. Y después lo que tiene que ver con las generaciones futuras. Bien, y acá hacemos el parate siempre necesario en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de la tecnología y la protección del medio ambiente, ¿sí? Que, hay principales reservas en la mayoría de las constituciones modernas, bien, que tienen que ver con la protección del medio ambiente, aun cuando el medio ambiente no era un problema, ¿sí? O sea, hablo de las constituciones anteriores a los 90, ¿sí? Pero bueno, ya había habido coletazos que tienen que ver con la Guerra Fría y demás. Bueno, es necesario, ¿sí? Que a la hora de la utilización de la tecnología siempre se tenga, ¿no? Como esa llamada de las generaciones futuras y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, esos valores morales que hacen a una sociedad determinada, ¿sí? Y justamente que en el caso del derecho, que obviamente devenga en una protección a la justicia y a la libertad de todos y de todas. Bien, eso es en cuanto a lo que tenía para decirles sobre este tema. Ahora me abro un pequeño espacio, porque ya si no, sé que se me van a quedar dormidos, y yo les pregunto sobre el tema de las inteligencias artificiales. No sé si alguien se anima a decirles, a contarme, por ejemplo, ¿cuál fue la primera inteligencia artificial que conocieron? Esto era algo que cuando se lo comenté a Ulises, no sé si Natalia vos te animás, yo los leo igual en el chat si alguien se anima. ¿Cuál es la primera inteligencia artificial en la cual piensan que conocieron? Obviamente, que somos más grandes, somos más memoriosos. Ahí lo veo a Juan Cristóbal, gran amigo también. A ver, Juan, si se anima también. ¿Cuál fue la primera inteligencia artificial que se les ocurrió? Que cuando le dicen inteligencia artificial, no pensemos en la de ahora. No sé, no pensemos en el hombre bicentenario que era hace unos años, ¿no? Tratemos de ir más atrás, mucho más atrás. Si hay alguno de los 90, bueno, Es que que ahí nos arriesgue vamos también. a poner en evidencia de la edad que tenemos, pues, Damián. Bueno, no, pero de cualquier cosa decís, me lo contaron, me lo contaron. Fotolog. Por eso. A ver, ¿qué se nos ocurre cuando pensamos en inteligencia artificial? Y para esto los voy a ayudar en algo. ¿Cuáles son las características para que una inteligencia artificial sea efectivamente artificial, ¿no? O sea, una inteligencia artificial. Lo primero es que imita la cognición humana, ¿sí? O sea, imita el modo de pensar del ser humano. Lo segundo, automatiza procesos. Lo tercero, no descansa. No se va a dormir. Y si duerme, es solamente para hacer una mímica del ser humano. Es preciso, o precisa, y gestiona, esto ya tiene que ver obviamente con algo más moderno, una enorme cantidad de datos. A la hora de gestionar una enorme cantidad de datos, pienso en, bueno, ¿sí? Acá Rubén Martínez me dice Clippy. A ver, tengan cuidado lo que me mandan porque yo lo leo hasta sin saber, ¿eh? Hola Manu, Damián, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Pucha, la verdad es que yo creo que el concepto de inteligencia artificial es lo que tocabas de decir, que finalmente, bueno, se resume en que si yo le ingreso datos A, B, C, puede generar algo nuevo, un X, Y, Z. Muy bien. Y actualmente yo no lo había visto nunca. Yo siempre he creído que todas las nuevas tecnologías, y también aquí hay un concepto que es muy limítrofe,
que hay que ver en qué es una nueva tecnología y qué es inteligencia y inteligencia artificial. Para mí, ese cambio solo se ha dado hoy con el ChatGPT 3. Antes de eso no había nada que fuera inteligente. Bueno, muy bien. Hay que ver igual, estamos subjetivando el concepto de inteligencia, ¿sí? Sí. Porque, por eso. Así que, Natalia, vos al final me dijiste cuál era para vos. Juan, igual no me dijiste cuál fue la primera inteligencia que consideraste artificial hasta hoy, hasta ChatGPT 3. Antes de eso, no. Nada, ¿no se te ocurre ninguno? El auto fantástico. Iba a decir si tenía que ver con un vehículo porque veía que tenías atrás el Ecto, si no me equivoco, ¿no? ¿Es el Ecto? Sí, El auto de... sí, Bien, sí. perfecto. El auto fantástico, bueno, muy bien, es muy buena esa. Muy Bueno, buena. Google Yo Maps, tengo por una más ejemplo. ¿Cómo? Google Maps que Se hace te la, hace un seguimiento de tus se hace la rutas, te moderna, ayuda a se hace la moderna ubicarte. con Google Maps. Estamos diciendo cuál es la primera y ella dijo Google Maps. Yo dije algo del Así que 80, no voy a Tiene decir 15 las años, cosas. a los 15 años conoció a Google. Muy bien, muy bien. Perfecto. A ver, ¿alguien más que se le caiga una sota, como diríamos acá? La calculadora, muy bien, perfecto. Muy bien, pueden tirar del nombre de la ficción, ¿eh? No hay ningún problema. Acá dijeron el auto fantástico. Yo le voy a decir la mía, Automan, ¿ok? Bien, Automan. Aclárenos de dónde es Automan porque no lo conozco, no me suena, y eso que soy bastante cinéfilo y me gusta mucho. Bien, yo voy a decir uno que me divierte mucho, que es nada más ni nada menos que Pinocho. Pinocho fue la primera inteligencia artificial que yo conocí de la televisión estadounidense. Ok, gracias María Isabel. Y la verdad es que Pinocho fue la primera inteligencia artificial y cumple con estos requisitos un poco que yo les comentaba antes, ¿no? Esto de bueno, cumplir estos puntitos, ¿sí? Que decíamos antes de imitar la cognición, el razonamiento, el modo de pensar del ser humano, ¿no? Automatizaba los procesos, cuando, por ejemplo, lo ponían a hacer algo, o lo tenía hasta utilizaban para ética. jugar. Tenía hasta ética. ¿Cómo? Tenía hasta ética. Bueno, sí, ahí había hasta un avance, ¿no? Que planteaba un valor ético, pero bueno, él de alguna manera también como que lo programaron, ¿sí? Con la ética de Gepetto, y después lo llevan un poco por cada lado, pero en realidad la ética de Pinocho es Pepe Grillo, ¿no? El que lo acompaña y el que le habla, el angelito que le habla ahí al costado y que le dice por acá no, hasta que después lo encierran y él, bueno, puede hacer absoluta, o lo llevan por todo, se convierte en burro, se va a la tierra esa donde está todo prohibido, o todo permitido, lo que debería estar prohibido, pero bueno, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Así que fuimos de alguna manera viendo eso. A ver acá, ¿quién más me dice? Robotina de los supersónicos, muy bien, perfecto. Y acá nosotros dijimos, dentro de todo, cosas lindas, ¿no? Fuimos por lo que nos traía un buen recuerdo. Con esto terminamos, no se preocupen, pero digo, acá se me ocurrieron un par de ejemplos, ¿no? Porque el concepto de inteligencia artificial fascina justamente a todos en cuanto a lo que tiene que ver, o a la gran mayoría, ¿no? Por lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo lo que es ficción, ¿no? De lo que son relatos, libros, cómics, leyendas, ¿sí? El cine ha tomado la inteligencia artificial y la ha utilizado hasta de maneras impensadas y hasta sin límite alguno, bien, hasta poniendo en riesgo... Sí. ¿Cómo, perdón? Los supersónicos. Los supersónicos, claro, por eso digo, pero ha puesto, el cine lo ha utilizado, mira, agrega Mazinger, mi dibujo favorito cuando era chiquito. Bien, todo eso, ¿sí? Ha generado justamente que la inteligencia artificial venga a cumplir y a cubrir roles, ¿sí? Que antes lo hacían 10 personas, bien, inteligencia artificial es como que se utilizó bien como para resolver, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes imagínense, están en el futuro, ¿sí? Y tienen que mandar a alguien a que mate a una mujer que va a estar embarazada y él va a ser el líder de la rebelión, y en vez de mandar a 25 T-1000, mandan a uno solo, ¿no? O en vez de mandar a un T-800, a un T-1, mandan a uno solo, cuando podrían mandar 30, pero bueno, mandan a uno. Entonces, eso que de alguna manera, que es inexplicable, porque repito, podrían haber mandado 10 y mandaron solamente a uno y con cara de Schwarzenegger, digo, podrían haber mandado un montón. Sin embargo, la inteligencia artificial se desinteligencia para explicarnos un poco eso y para utilizar ese concepto, y efectivamente plantea esto de que desde la fascinación podamos de alguna manera, no sé, a través de Matrix, a través de Terminator, a través de Blade Runner, a través de 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Ya estamos hablando un montón, pero digo, esto de generar que el humano tenga miedo de su propia creación.
¿no? Algo como un poco, ¿no?, la teoría de la creación humana, ¿no? Esto de que la religión católica crea, ¿sí?, crea la figura, o de alguna manera plantea la imagen, la figura de Dios, que crea, o tiene una propia creación, y que le sale mal y lo termina desterrando, ¿no? Entonces digo, se vuelve a repetir a la hora de hablar de inteligencia artificial esta misma idea, o esta misma génesis, a la hora de que, bueno, efectivamente, genera una inteligencia o genera algo que sale de sí, bien, que le da entidad, que le da persona, hasta le da, como decías recién, hasta ética, bien, y efectivamente después le termina temiendo, le termina dando terror, bien. Bueno, las películas un poco que vinieron a reflejar eso, ¿no? Yo qué sé, o los robots de la película Interestelar, bien, que salvan a los seres humanos, bien, o sea, a veces es como que son buenos, pero no sé, tenemos en Yo Robot, que son programados a través de una inteligencia artificial, que es Vicky, para de alguna manera, en la defensa de esas 3 leyes, bien, tipo, esclavizar a los seres humanos para defenderlos de sí mismo. Bueno, hay un montón de ejemplos. Yo que sé, en Star Wars, Chapi, por ejemplo. los sudafricanos con Chapi, ese robot de sudafricano. Exactamente, muy bien, por eso. Entonces, hay una gran serie de ejemplos de inteligencia artificial, de cómo, se podría decir, se la utiliza para el bien, bien para el mal, y es ¿no?, este angelito y este diablo que están siempre rondando alrededor de las creaciones, de cualquier creación de los seres humanos. Entonces, bueno, nada. No, como dijo Ulises cuando terminó su ponencia, no venimos a resolver, sino venimos a preguntar, venimos a plantear interrogantes, no a contestarlos, bien, y a, obviamente, plantear esta idea, esta necesidad y estas ganas de seguir laburando con estos temas, de abrir un nuevo espacio, bien, para desarrollar no tanto la inteligencia artificial, sino la utilización de la inteligencia artificial para diferentes procesos, para estas cuestiones, para el uso del derecho, para la gestión de la enseñanza, ¿sí?, sobre lo que Natalia ancló más su ponencia, y sobre lo que también fue un poco el planteo bien genérico de la UB, a la hora de decirnos, bueno, hablemos sobre qué puede aportar la inteligencia artificial a la educación, bien, cuáles son esos riesgos, cuáles son esos desafíos, bien, y creo que un poco es lo que tratamos de hacer en el día de hoy, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la gestión, de la enseñanza, y por sobre todas las cosas también de la vida cotidiana y de la ficción, ¿por qué no? Así que, por mi parte, estoy más que repleto. Bueno, en realidad ya estoy vacío, porque ya conté todo. Pero bueno, Natalia. Bueno, muchas gracias, Damián, por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes estos espacios en los que más bien uno tiene preguntas más que proposiciones, porque son cuestiones nuevas, pero que sin duda van a afectar nuestras áreas de desempeño, y es algo a lo que tenemos que anticiparnos si queremos ocupar un lugar ahí en la discusión. Muy bien, muy bien. Bueno, aprovechamos que está Juan y también le pedimos unas breves palabras. Grandes exposiciones hubo hoy, y donde se mostraron muchas cosas sobre la tecnología. Y creo que no sé si hay algunas ponencias que me perdí unos momentos, pero creo que el siguiente paso que tenemos que tener en vista es el tema de la computación cuántica. No sé si lo tocaron. No No, hablamos sobre computación no, cuántica. No, ya. no. Que es el siguiente paso que nosotros los abogados nos cuesta mucho entender, y que es que finalmente ya la codificación, que actualmente es 0 y 1, va a pasar a ser casi infinita. Entonces los computadores que no sé, pues que ahora nosotros consideramos veloces, van a pasar a ser nada. Y ahí, siguiendo a lo que estaba hablando Ulises al comienzo, el que logre tener esa tecnología va a ser el que va a dominar el mundo en el futuro. Y eso, a su vez, conectado a Internet, donde puede conectarse con un algoritmo como el de inteligencia artificial del OpenAI o el DART de Google, o sea, las respuestas que puede sacar van a ser impresionantes. Así que yo creo que para allá va el futuro, que nosotros los abogados tenemos que ojalá y que detener o poner un poco de ojo, porque en realidad, como te había mandado Damián el otro día, la Unión Económica Europea ya está viendo que tienen que parar un poco esto, porque si no va muy rápido. Va muy rápido. No, está difícil para nosotros incluso entenderlo como abogados, entonces menos vamos a poder regularlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, como decimos, la invitación está hecha, la idea es continuar, desde ya estamos abiertos a propuestas, a
a invitaciones para seguir tratando este tema, y para seguir tal vez tratando otros temas que, repetimos, que nos plantean este inconveniente o al menos esta duda, ¿no? Un poco es eso, ¿sí? Plantear desde la duda la necesidad de resolver conflictos, o tal vez de ir resolviendo o de ir ayudando con nuevos procesos y demás. Creo que en algún punto, tal vez ahora lo hacemos por un Zoom, en otro tiempo se hacían reuniones y se invitaba a, no sé, a pensadores, a los inteligentes de ese momento. Bueno, somos lo que hay ahora, para bien o para mal, y por lo menos nos tomamos un viernes, 2 horas, para conversar sobre esto. Es un montón, es un montón. Así que aquellos que puedan prender la cámara, les pedimos si pueden, si tienen un segundito, así hacemos una captura para quedarnos, para recordarnos. El que esté en el auto, el que esté en la oficina, el que esté en el jardín de la casa, el que esté en la oficina, en la piscina también. Acá en Buenos Aires lo dudo porque llueve mucho, pero digo, el que pueda, bien, y si no, no hay ningún problema. Así le mandamos después al profesor Ulises que tenía clase, y le mandamos que estuvimos acá reunidos, que tuvimos la posibilidad de compartir un rato, y bueno, desde ya los invitamos para los próximos encuentros. Les comparto otra vez por el chat dónde se va a encontrar el video de esta charla, que no es ni más ni menos que mi canal de YouTube. Lo vamos a subir ahí. Después aquellos que quieran acceder, desde ya va a estar abierto para que quieran compartirlo y demás. Y bueno, agradecemos mucho por mi parte, muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a la universidad, a todos ustedes, a Natalia, a Ulises y por sobre todo a Juan también, que se sumó, y les mandamos un gran abrazo, y gracias a María Isabel por lo de Automan. Que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches.